5. Esta vez lo vamos a ver del versículo 15 al 20, pero mayormente nos vamos a enfocar en el versículo número 15. Póngase en pie. Vamos. ¿Está mal por la hora, hermano, usted o no? No, está bien. Dice la palabra del Señor, versión Reina Valera: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos y himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor Jesús, en esta mañana vamos delante de tu presencia y pedimos, Señor, que tú abras nuestro corazón, que tú seas allí ablandando nuestros corazones que muchas veces se endurecen para oír tu palabra. Señor, yo te pido por mi vida. Señor, solamente quiero ser un instrumento en tus manos. Señor, no permita usted que mis pensamientos, que mis deseos salgan desde este lugar, sino que sea tu palabra, Señor, la que hable a cada uno de nosotros. Señor, ayúdanos a entender correctamente tu palabra y darle la interpretación correcta. Señor amado, ayúdanos, porque dependemos de tu Espíritu Santo para que esto se lleve a cabo. Señor amado, gracias te damos por cada hermano reunido en este lugar y que podamos ser en esta mañana todos edificados en torno a tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome asiento. Hermano, es necesario volver a recordar algunas cosas de las que ya hemos visto antes para entrar un poquito en contexto. Y tal como lo decíamos la vez anterior, es que en los primeros 3 capítulos de la carta a los Efesios, el apóstol, porque se le atribuye en gran parte la carta a los Efesios al apóstol Pablo, allí nos deja ver la Escritura en los primeros 3 capítulos qué es lo que Dios ha hecho a favor nuestro. ¿Se recuerda cuando comenzamos la carta a los Efesios y comenzamos a ver acerca de las bendiciones espirituales con las cuales nosotros hemos sido beneficiados? Y es que Él nos bendijo con toda bendición espiritual, nos escogió, nos hizo sus hijos, nos redimió con su sangre, nos dio a conocer el misterio de su voluntad, nos selló con su Espíritu Santo. Él nos dio vida cuando estábamos muertos, nos amó cuando merecíamos su ira, nos salvó solamente por su gracia. Él nos hizo cercano cuando estábamos lejos de Él. Se recuerda cuando vimos todos estos temas anteriormente en el capítulo 3. Y es lo que Dios ha hecho en favor nuestro. Eso lo ha hecho Dios a favor nuestro. Ahora, considerando todas estas cosas que estos creyentes de Éfeso recibieron de parte del Señor y que también lo hemos recibido nosotros por su gracia, es lo que hemos venido viendo a partir del capítulo número 4.
es que cómo vamos a reaccionar ante tan maravillosa obra que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Usted está agradecido, usted ha meditado en lo que significa ser un hijo de Dios. Usted se goza en ser un hijo de Dios. Usted se goza en ser alguien que pasó de muerte a vida. Usted se goza, nos gozamos juntos en ser hombres y mujeres que éramos objetos de la ira de Dios y ahora hemos sido objetos del amor y la misericordia de Dios. Son motivos más que suficientes para encontrar gozo y agradecimiento. Pero ahora, ¿qué vamos a hacer con lo que hemos recibido de parte de Dios? ¿Cómo vamos a reaccionar cada uno de nosotros ante lo que hemos recibido? Es por eso que lo comenzamos a ver a partir del capítulo número 4, pero hoy nos enfocaremos en el versículo 15 del capítulo 5, donde dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Ese primer llamado que hace la Escritura en esta mañana es a mirar. Mirar, la primera palabra que utiliza. Mirar significa detenerse, examinarse, revisarse, evaluarse. Eso significa mirar, detenerse a observar. Y como lo vimos la vez anterior, el apóstol Pablo da una directriz clara, y es que él los llama a ser imitadores de Dios como hijos amados, a andar en amor como Cristo también nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Y es que porque hemos sido amados por Dios ahora, en esta nueva naturaleza divina, nuestro anhelo y propósito debe ser parecernos más a Cristo. Mirad. Por tanto, entonces, hermanos amados en esta mañana, mirad. Esto también significa prestar atención. También significa considerar, observar. ¿A qué debemos prestar atención? ¿Qué debemos mirar en esta mañana? ¿Para qué nosotros nos debemos detener en esta mañana? ¿Qué es lo que tenemos que nosotros examinar? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que revisar? ¿Qué es lo que nosotros debemos evaluar en esta mañana? Sigue diciendo la palabra del Señor: mirad pues con diligencia cómo andéis. Entonces, debemos prestar atención, debemos detenernos a considerar y a observar cómo estamos viviendo nuestra vida diaria. ¿Cuál es la clase de conducta? ¿Qué clase de decisiones estamos tomando? ¿Estamos actuando de una manera sabia? ¿Estamos tomando decisiones sabiamente? ¿Estamos actuando, estamos viviendo de manera sabia? Ahora este llamado a mirar, este llamado a prestar atención no es algo que debemos considerar nosotros de poca importancia. Porque lo que hace el apóstol aquí no es un llamado a considerar o que nosotros lo tomemos o no lo tomemos. Él está dando una directriz clara, como decíamos al principio. Mirad. Es como cuando usted le dice a su hijo y lo aconseja: mira, porque usted quiere darle una instrucción. Mirad.
no es algo que debemos considerar de poca importancia o verlo como una acotación que la Escritura nos hace en esta mañana. No, hermano, no es una acotación. Es un llamado de atención a cada uno de nosotros en esta mañana. Debemos considerar, debemos evaluar cómo estamos andando, cómo estamos viviendo nuestra vida. Sino que debemos considerarlo y tomarlo, como lo dice la misma Escritura en el mismo versículo. Mirad pues cómo, con diligencia. Debemos hacerlo con diligencia, y esto significa que no solamente debemos hacerlo con prontitud, porque nosotros cuando nos hablan de diligencia, que debemos ser diligentes, nosotros pensamos muchas veces que es algo que tenemos que hacer rápido. Oye, tienes que hacer, voy. Queremos ser diligentes. Usted en el trabajo a veces quiere ser diligente. El jefe le dice, César, necesito que hagas un viaje, voy. No se trata solamente de esa clase de diligencia, sino que esto significa, no solamente significa que no debemos dejar pasar el tiempo, y esto significa que no solamente debemos hacerlo con prontitud, no solamente significa que no debemos dejar que pase el tiempo antes de detenernos a considerar de qué manera estamos conduciendo nuestra vida cristiana. No solamente significa eso, sino que también el hacerlo con diligencia debe llevarnos a la detención y poder actuar con cuidado y esmero. Actuar con diligencia significa también hacerlo bien, hacerlo de manera correcta. Y para hacer algo de manera correcta, para hacerlo bien, muchas veces nosotros necesitamos detenernos, necesitamos pararnos, tomarnos un tiempo para evaluar, para considerar nuestra vida. Usted y yo tenemos el anhelo, el deseo de vivir una vida que agrade a Dios. Queremos que en este andar cristiano nuestra vida dé gloria al Señor. El llamado es a detenerse en esta mañana, a considerar primero cómo estamos viviendo, qué es lo que estamos haciendo mal, qué es lo que no estamos haciendo, detenernos a considerar, a evaluar nuestra vida y tomar acciones con aquellas cosas que hemos sido negligentes. La pregunta es, ¿cree usted mirando su vida? Y no como decía la anterior, no mirar a veces al vecino para que evalúe nuestra vida, sino que nosotros mismos evaluémonos y nosotros mismos vamos a tener la respuesta. ¿Qué es lo que no estamos haciendo? ¿Qué es lo que nos falta para parecernos más al Señor? ¿Cómo está nuestra vida en cuanto a la santidad, a la rectitud, al amor, a todo lo que Dios es? Por eso es que debemos detenernos, debemos pensar, debemos detenernos, debemos analizar, debemos observar lo que la Escritura nos está enseñando, cómo debemos conducirnos en nuestra vida cristiana, en nuestra vida diaria. Estamos constantemente nosotros tomando decisiones. Nosotros nos levantamos en la mañana tomando decisiones. Usted decide si bañarse o no bañarse. Usted decide qué ropa se va a poner. Usted decide si va a llegar atrasado al culto. Usted decide si va a llegar temprano a abrazar a los hermanos. Usted decide a quién saludar. Usted decide si levanta sus manos para adorar al Señor. Usted decide un montón de cosas. Todos durante las 24 horas del día estamos decidiendo cosas. Estamos tomando decisiones.
Todos tomamos decisiones con respecto a qué nos conviene hacer y qué no. ¿Y qué no nos conviene hacer? Lo que es bueno decir y lo que es bueno callar. Lo que no corresponde también que digamos. Y es que para que esto suceda, para vivir sabiamente necesitamos mirar, necesitamos detenernos y no acelerarnos. Porque la mayoría de las veces que actuamos sin detenernos, terminamos equivocándonos, hermanos. ¿Quiénes son impulsivos acá? ¿Quiénes son acelerados? Hay personas que actuamos así. Y eso muchas veces nos juega en contra. Cuando tenemos que tomar una decisión, cuando tenemos que decir, cuando tenemos que responder, somos impulsivos y eso trae consecuencias. Cuando somos impulsivos. ¿Qué pasa cuando somos impulsivos y no nos detenemos a mirar? No nos detenemos a evaluar nuestra vida. Y seguimos nuestra vida como que si fuéramos corriendo todos los días. Nos vamos a equivocar. Porque siempre que tomamos decisiones apresuradas o respondemos apresuradamente, terminará nuestra carne hablando. Terminará nuestra carne tomando decisiones. Terminará nuestra carne gobernando nuestra vida. ¿Por qué? Porque somos por naturaleza nosotros gobernados por la carne. Entonces debemos evaluar en esta mañana, hermano, nuestra vida. Tampoco significa que como creyentes nosotros vivamos una vida donde nos pasemos meses pensando. Pero sí debemos evaluar, debemos considerar todo lo que hemos escuchado en la palabra del Señor, cómo Él quiere que nosotros vivamos, cómo Él quiere que nosotros seamos. Porque debemos ser imitadores de Él. Si usted y yo en esta mañana evaluamos nuestra vida y nos detenemos a mirar nuestra vida, cómo está andando nuestra vida, este andar cristiano. Vamos a identificar aún nosotros mismos cosas que hay en nuestra vida que nosotros debiéramos sacar, cosas que debiéramos dejar de hacer, dejar de decir, dejar de ver, dejar un montón de cosas. Nosotros lo sabemos, pero como vamos tan acelerados viviendo nuestra vida diaria, seguimos. Y no hay un cambio de vida, no hay un cambio de actitud, no hay un cambio de conducta. Seguimos viviendo de la misma manera. Por eso es bueno detenerse, por eso es bueno mirar nuestra vida. No mirar la vida del hermano y compararme con él. Mirar la vida de Cristo y compararme con él. Y detenerme a mirar la Escritura, detenerme a mirar a Cristo. Y por último, si nosotros no somos capaces de encontrar aquellas cosas, preguntémosle en oración al Señor. Nos humillamos, Señor, ¿qué quieres que yo cambie? Y te aseguro que Dios, a través de su Espíritu Santo, te dirá lo que tienes que cambiar, te dirá lo que tienes que dejar. Por eso es bueno detenerse a evaluar nuestra vida, hermano. Porque si hay algo para lo que nosotros somos buenos los creyentes, es para evaluar la vida de otros. Este debiera cambiar eso. Ese otro debiera cambiar eso. Pero ¿cuántas veces nos detenemos a decir, colocar el espejo de la palabra? Ese debiera cambiar esto y nos faltarían horas del día para estar viendo las cosas que debemos considerar
que debemos evaluar, que tenemos que cambiar, hermano. ¿Hacemos ese ejercicio? ¿O somos de los otros? Nos hemos vuelto evaluadores profesionales de otros. No, hermano, es una evaluación personal. Debemos hacerlo con diligencia. No debemos hacerlo superficialmente. Nosotros lo hacemos superficialmente porque en esta mañana estamos escuchando la voz de Dios, pero nos vamos a casa y todo se nos olvida. Fue algo superficial. Tampoco no debe ser guiado por emociones nuestras decisiones, como nosotros vivimos. Porque hoy al cantar, estar junto acá, podemos emocionarnos, y qué hermoso es emocionarse. Soy ¿cómo es la palabra? Alguien que le encantan las emociones, admirador de las emociones. Soy emocional, soy así. Pero nuestras decisiones, nuestra vida cristiana no debe basarse en las emociones, porque nos vamos a ir a la casa, la emoción se nos va a pasar y se nos va a olvidar de qué hablamos en esta mañana. No, esa evaluación no debe ser una evaluación solamente de hoy en la mañana. Debe ser una evaluación diaria. Debe hacerse con urgencia. La evaluación usted no la puede dejar, lo voy a dejar para la próxima semana, pararme, detenerme, porque esta semana estoy muy ocupado para aquello. No, es algo que debemos hacer con urgencia. Porque una vida descuidada espiritualmente terminará lejos de Dios. Amados hermanos, cuando nosotros dejamos de mirarnos a la luz de la Escritura, cuando dejamos de mirar nuestra vida en el espejo de la palabra, nosotros nos vamos a descuidar. La falta de evaluación en cualquier parte nos va a llevar a un desastre. Si alguien en una obra, en un edificio, están construyendo el edificio y en algunas semanas dejan de evaluar esa construcción, esa construcción correrá peligro. Si usted está haciendo un trabajo, si alguien es mecánico, está haciendo un trabajo, si usted se descuida y deja de evaluar los detalles, probablemente el dueño de ese vehículo vuelva a la semana reclamándole. Debemos evaluar, hermanos, constantemente nuestra vida. ¿Sabe por qué nuestra vida espiritual decae? Por el descuido. Por la falta de mirarnos a la luz de la Escritura de manera continua. Por eso, no debemos dejar de congregarnos como otros tienen por costumbre. Pero no para venir a marcar asistencia, sino para venir a escuchar la voz de Dios. Por eso es que cada uno de nosotros debemos apartar un tiempo para abrir las Escrituras donde quiera que usted esté en el día, en su casa, en el trabajo. Por eso es que usted debe apartar un tiempo, yo debo apartar un tiempo para estar a solas con Dios. Porque la ausencia de la palabra, la ausencia de la oración, la ausencia de la comunión con Dios nos puede llevar a deslizarnos, como dice la carta de los Hebreos. Y cuando nos vengamos a dar cuenta, estaremos bastante lejos de donde debiéramos haber estado. Por eso debemos evaluar nuestra vida, debemos mirar cómo andemos. Hermanos, cuando no hacemos este ejercicio de mirar, de evaluar, hermano, dígame de alguien que ha caído, de alguien que ha pecado. Y estaremos hablando de alguien que dejó de mirarse a la luz de la Escritura. Estaremos mirando a alguien que muy lentamente fue dejando el ejercicio de evaluarse, de detenerse, a mirar cómo está su vida espiritual. ¿O no le ha pasado a usted? Porque a este pecador que está aquí sí le ha pasado muchas veces. El descuido de estas cosas, hermano, nos lleva
a deslizarnos. Mirad pues con diligencia, ¿cómo qué? ¿Qué es lo que debemos mirar con diligencia? ¿Cómo andéis? ¿Cómo andéis? Significa cómo vivimos. Se refiere a nuestro estilo de vida. El estilo de vida. Hace un montón de años atrás, acá hicimos un evento, le colocamos Jesús, un estilo de vida. Bueno, ¿cuál debe ser nuestro estilo de vida? Cristo. Debemos ser imitadores de Él. Se refiere a cómo nos estamos conduciendo, cuál es nuestra conducta, cuál es nuestro carácter espiritual, nuestro comportamiento. Nos estamos comportando, estamos actuando como Cristo. Porque aquí, hermanos, parecemos todos angelitos cantando. Pero todos nos seguimos desarrollando fuera de estas paredes, pues, hermano. En nuestros trabajos, en la universidad, en el colegio. Se viene la temporada del inicio de clase. Acá hay jóvenes que van a volver a una triste realidad. ¿Cómo nos estamos conduciendo? ¿Cómo nos estamos comportando? ¿Cómo estamos reaccionando cuando nos relacionamos con otro? ¿Cuál es la invitación que hace el apóstol en cuanto a cómo no debemos de vivir? ¿Cómo no debemos de andar? Como necios. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Dice, no como necios. El necio no es el que no sabe, es el que sabe pero no obedece. No hace. Aquel es el necio. ¿Por qué? Porque el que no sabe, el que no ha escuchado, es alguien ignorante, es alguien que ignora, no lo sabe. Pero el necio es el que ha oído, el que sabe y no actúa, no obedece. No cambia, no hace lo que tiene que hacer, no vive como Dios le está pidiendo que viva. Si nosotros sabemos qué es lo que Dios demanda de cada uno de nosotros como hijos amados, y no vivimos de esa manera, estamos viviendo nuestra vida de manera necia, como lo dicen otras versiones, de manera tonta. Habremos necio hoy en esta mañana aquí, que a pesar de saber, a pesar de escuchar lo que Dios nos ha hablado, seguimos viviendo a nuestra manera. El que escucha las predicaciones, pero sigue igual. El que conoce la verdad, pero vive según su corazón. Conocemos la verdad. Hemos escuchado la verdad. Pero nos dejamos guiar por nuestro corazón. Y el corazón es engañoso. Nuestro corazón es engañoso. Nuestra vida, nuestra mente, nuestra carne está llena de pecado, hermano. Está lleno de cosas que a Dios no le agradan.
Y podemos estar escuchando aquí la voz de Dios, pero al momento de actuar en nuestra vida diaria, es nuestra carne, nuestro corazón, es de lo que se está llenando nuestra mente, lo que termina gobernando nuestra vida. Y vivir de esa manera es vivir neciamente. Y a eso Dios nos ha traído en esta mañana, a que debemos considerar estas cosas, mirarlas, detenernos, analizar nuestra vida. Hermano, que no es conveniente seguir viviendo igual. Debemos de cambiar nuestra conducta, debemos de cambiar el deseo de nuestro corazón. Debemos pedirle a Dios en esta mañana que su Espíritu Santo encienda en mí, encienda en cada uno de nosotros un deseo, pero un deseo ferviente por vivir para la gloria de Dios. Pero vivimos para nosotros. ¿Quién me va a venir a cambiar a mí? Yo soy así. No me pidan que cambie. Tengo 50 ya tengo 60, ya soy grande, tengo 40, tengo más de 18, soy grande, sé lo que decido, sé lo que tengo que hacer. ¿Quién me va a decir a mí lo que tengo que cambiar? Cristo te viene a decir esta mañana lo que tienes que cambiar. Y seguramente te está hablando en esta mañana como me está hablando a mí. Personalmente, que debemos cambiar cosas en nuestros corazones. Porque cuando Dios cambia el corazón, cambia lo exterior. Necesitamos corazones transformados, pero corazones verdaderamente transformados. Los necios son aquellos que no piensan en las consecuencias de sus acciones. Porque el necio actúa de forma impulsiva, es gobernado por su propio corazón. Y cuando somos gobernados por nuestro propio corazón, por lo que nosotros creemos que es la verdad, cuando nosotros creemos que así hay que actuar, que así hay que hablar, que así hay que responder, que así, eso nos va a traer consecuencias, hermano. Los necios viven de manera impulsiva y no se preocupan por hacer lo correcto. Nosotros debemos preocuparnos como nos preocupa cada mañana, levantarnos a trabajar, porque para eso somos buenos. Levantarse temprano porque hay que trabajar. Me preocupo de aquello, me preocupo de hacerlo bien, me preocupo que tengo que estudiar y ser el mejor en mi clase. Hay una preocupación, me levanto con esas preocupaciones. Hermanos, si nos levantáramos en la mañana preocupados y ocupados, en vivir de manera sabia, wow, hermano, ¿qué iglesia seríamos? ¿Qué iglesia seríamos, hermano? Pero el no considerar las cosas transforma una estructura muy hermosa, pero en creyentes muertos, en creyentes que no cambian, en creyentes que se mantienen años y años en la misma condición. Porque a pesar de que pasan los años, que pasa el tiempo, no nos hemos detenido a considerar nuestra vida. Debemos cambiar. La palabra del Señor también nos enseña que el necio no considera de suma importancia vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Usted y yo sabemos que debemos vivir para hacer la voluntad de Dios. Para eso sí hemos sido llamados, ¿cierto? El Señor nos llamó cuando estábamos muertos, nos dio vida,
nos hizo de sus hijos, nos redimió con su sangre, nos ha hecho herederos juntamente con Cristo. Él nos salvó, nos trajo a su familia. ¿Para qué? Para prosperarte materialmente, para sanarte. Dios lo puede hacer. Dios te trajo para que pudiéramos vivir, para hacer su voluntad. Eso es. Para hacer su voluntad. Ahora, es para nosotros de suma importancia, de mucha consideración para nosotros, vivir para hacer la voluntad de Dios. Nosotros nos levantamos en la mañana pensando cómo hacer la voluntad de Dios. O nos levantamos por la mañana programándonos para hacer nuestra propia voluntad. Hermanos, debemos considerar, y cuando puse esto acá de suma importancia, es una palabra compuesta, se llama, ¿no? Cuando hay dos palabras que quieren decir una cosa, de suma importancia, que puede ser importante, pero una suma importancia es que algo que debemos considerar nosotros de mucha importancia, el vivir para hacer la voluntad de Dios. Si para eso el Señor nos perdonó y nos hizo su Hijo para hacer su voluntad. Él quiere que nosotros nos parezcamos cada día más a Cristo. Para eso nos llamó. Proverbios capítulo 1, versículo 1 al 7, allí nos dice que los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Volvemos a lo que decíamos hace un ratito. Estamos siempre recibiendo instrucciones, siempre estamos recibiendo la palabra de Dios. Pero ¿qué estamos haciendo con lo que estamos escuchando, con lo que estamos recibiendo? Dice la palabra del Señor que el necio desprecia la sabiduría y la instrucción. Usted puede estar escuchando, yo puedo estar leyendo la palabra de Dios en esta mañana, pero si yo soy necio, haré esto. Se me vino un gesto, el desprecio. A lo Israel. Y miro el camino, desprecio. En el momento puedo estar diciendo amén, pero salgo de ahí nos vemos el domingo, hermano, y seguimos viviendo nuestra vida. El necio desprecia la instrucción, desprecia la palabra, desprecia la sabiduría que hay aquí en este libro. Se considera más sabio él que la Escritura. Con sus palabras nunca lo va a decir. Nosotros nunca diremos, no, si yo sé más que la palabra. Yo considero que así hay que hacerlo. Yo considero que así hay que vivir. Nosotros eso no lo vamos a decir. Pero lo decimos sin palabras, porque terminamos actuando de aquella manera, de manera necia, sabiendo lo que tenemos que hacer y haciendo lo contrario. El necio no es alguien ignorante, como lo decíamos hace un ratito atrás, con respecto a las instrucciones bíblicas, sino que el necio es alguien que, a pesar de saber las instrucciones dadas por Dios, termina viviendo y actuando bajo el gobierno de su propio corazón. Tenemos el caso de Jonás. En el capítulo número 1, versículo 2, donde él recibe la instrucción. Él recibe una instrucción, Jonás.
¿Ah? ¿Cuál es la instrucción que recibe Jonás? Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y predica contra ella delante de mí. Perdón, predica contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Esa es la instrucción que recibió Jonás. ¿Qué hizo Jonás? Despreció, hizo lo contrario a las instrucciones que Dios le había dado. Él decidió ir en la dirección contraria y fue a Tarsis. Tuvo las consecuencias de la necedad. Él sufrió consecuencias de su necedad, de actuar neciamente. ¿Sí? ¿Qué le pasó? ¿Se acuerda de la escuela dominical? 7 años, 8 años. No me acuerdo de la canción, pero sí me acuerdo del... Yeah. Un gran pez se lo tragó. Claro que sí, hermano. Siempre hay consecuencias cuando ignoramos y despreciamos el consejo de su palabra. Siempre habrá consecuencias negativas cuando decidimos hacer lo que dice nuestro corazón y no hacer lo que la voluntad de Dios quiere que nosotros hagamos o como nosotros vivamos. ¿Vive a tu manera? Bueno, ¿quieres vivir a tu manera? Vive. Pero asume las consecuencias de vivir a tu manera. Muchos oran pidiendo paz, pero siguen tomando decisiones necias. Muchos piden bendición, pero no quieren obedecer. No puedes sembrar desobediencia y esperar cosechar paz. No esperes sembrar algo y cosechar otra cosa, hermano. Y así como el apóstol Pablo llama la atención de estos creyentes a no vivir de manera necia, también él les da instrucciones de que deben vivir su vida de manera sabia. No solamente les dice no vivan, no anden neciamente, sino que él ahora los llama a vivir de manera, el que sabe y actúa, sabio, de manera sabia. Mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios. Tercer llamado, a vivir de manera sabia. El sabio no es perfecto. Buena noticia, hermano. Aquí ninguno de nosotros es perfecto. No, ninguno. Todos tenemos imperfecciones. Nadie es perfecto. Pero el sabio debe ser intencional. Evita lo que lo debilita. Huye de la tentación. Cuida su comunión con Dios. El sabio toma decisiones que agradan a Dios, aunque nadie lo esté viendo. Que el Señor les bendiga. Como me toca el próximo domingo, quedamos en el tercer llamado y seguiremos desglosando estos versículos que ojalá nos sirvan, hermano, y que lo tomemos como decíamos al principio. Paremos, miremos, observemos, recordemos, analicemos, meditemos en su palabra. Hay cosas que nosotros debemos cambiar en nuestra vida, hermano. Un montón de cosas. ¿Cómo estamos con nuestra santidad?
Somos imitadores de Cristo. Él es santo. Es un Dios de amor, de misericordia. Ahí puede encontrar usted cómo me puedo parecer a Cristo. Por último, googleé, hermano. Carácter de Cristo. Santo, perfecto, amoroso, misericordioso, bondadoso, justo, recto. Y empieza usted a ser santo. No. Y empieza. Analice su vida. Yo analizaré la mía. Hagámoslo juntos. Crezcamos en comunión con Dios y en obediencia para hacer su voluntad. Amén.